Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid, pero también en nuestra Iglesia Bautista de Forma Memorial aquí en Carolina del Sur, donde estamos enseñando la palabra diariamente y expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Una vez más, vamos a entrar en la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 11, por favor, y ahora entramos en una nueva sección de escritura en Romanos capítulo 11, comenzando con versículo 17 hasta 24, versículo 17 hasta 24 en Romanos capítulo 11, y aquí llegamos a una nueva sección de escritura hablando sobre el endurecimiento del corazón de Israel. El endurecimiento del corazón de Israel es una advertencia a las demás naciones. Repito, el endurecimiento del corazón de Israel es una advertencia a las demás naciones. Vamos a leer la palabra, por favor, del versículo 17 hasta 24, Romanos capítulo 11. Comenzando con versículo 17, pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivio. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas y para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas, pues, note bien, por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Versículo 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¡Wow! Esta sección de escritura es pesesísima, dura, pero la tenemos que comprender porque es parte de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, entramos ahora en una sección de escritura, Señor, la suya, que es fuerte, 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 directo, 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 firme, 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 que corta a nuestros corazones. Señor, estos pasajes ahora están cortando profundamente nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro ser, nuestros corazones, Señor. Con el propósito de sanarnos y edificarnos, Señor, y levantarnos conforme a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, necesitamos la dirección del Espíritu Santo y que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, cuáles son las intenciones de tu corazón, sí, para nuestras vidas en esta tierra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Wow. Aquí es ahora duro. Yo creo que tú sepas esto. Esta sección de escritura es ahora durísima, pesesísima. Porque esta escritura no pide perdón, esta escritura no pide disculpas, esta escritura no pide permiso. Esta escritura viene directamente como una espada de doble filo para cortar la soberbia y la arrogancia del ser humano. Ahora note bien que esta escritura aquí ahora nos hace saber a nosotros. Y te recuerdo que hemos estado ya por un buen tiempo hablando
que Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11 es un paréntesis en este libro dirigido a Israel, a los judíos. En cuanto Dios tuvo que echar a un lado, literalmente a un lado, una nación, un pueblo, lo echó a un lado, porque habían desobedecido la palabra del Señor. Y en ese rechazo le dio la oportunidad a aquellos que no eran judíos, nosotros, para ser y experimentar, ¿ves?, la adopción a la familia de Dios, para ser hijos, verdaderos hijos de Dios. Y ahora Pablo viene a un circo completo. Un circo completo. Y note que para nosotros estamos cometiendo, hoy en día, nosotros que no somos judíos, nosotros que hemos recibido el privilegio de entrar en la familia de Dios a través de la sangre derramada en la cruz de Jesucristo, nosotros ahora estamos cometiendo los mismos errores que los judíos cometieron. Y aquí hay pura avetencias. Aquí es avetencia tras avetencia, tras avetencia, tras avetencia. Aquí es cocotazos, coscorrones, pataladas, bofetadas. Pero quiero que tú comprendas, por favor. Te estoy hablando de antemano, para que tú sepas, para que tú comprendas, que esta sección de Escritura viene a ofender nuestro orgullo, viene a ofender nuestra soberbia, viene a ofender nuestra arrogancia y recordarnos de quiénes realmente somos. Nosotros no somos Dios, Dios es Dios. Nosotros somos los hijos, no los padres. Tengamos, por favor, un corazón abierto para oír lo que dice la palabra del Señor, la cual acabamos de leer en voz alta. Y note que los hombres pueden endurecer sus corazones. Los hombres pueden endurecer sus corazones contra Dios. Y los hombres pueden endurecerse tanto contra Dios que no sienten la convicción que el Espíritu Santo está obrando en ellos. La dureza del corazón puede condenar al hombre a una eternidad de separación de Dios. El endurecimiento del corazón de Israel es una advertencia a los hombres en todo lugar, ¿no? Una advertencia a las naciones del mundo, así a nosotros. Y lo que vamos a hacer, vamos a dividir esta sección de Escritura de versículo 17 hasta versículo 24 en 5 puntos principales. Repito, vamos a dividir esta Escritura de versículo 17 hasta 24 en 5 puntos principales. Punto número 1, la parábola del olivo. La parábola del olivo. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 17, ese es punto número 1. Punto número 2. Advertencia, la primera advertencia, no te jactes, no te jactes. Eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 18. Punto número 3, la segunda advertencia en punto número 3, ¿no? Teme la complacencia y la incredulidad. Teme la complacencia y la incredulidad, y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 19 hasta 21. Punto número 4, la tercera advertencia. Punto número 4, la tercera advertencia. Mira la bondad y la severidad de Dios. Mira la bondad y la severidad de Dios. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 22. Y punto número 5, que es la cuarta advertencia. Punto número 5, la cuarta advertencia. La restauración es un acontecimiento probable. La restauración es un acontecimiento probable. Versículos 23 y 24. Vamos a comenzar. Yo quiero que comprendamos. Tenemos que comprender. Comprendamos, por favor, de que cuando alguien nos habla fuerte, en cuanto no estamos preparados, nos echamos atrás y comenzamos a reaccionar en vez de responder.
comenzamos a reaccionar, molestarnos, enojarnos, ¿ves? En vez de oír y escuchar. Y lo que quiero hacer aquí es preparar nuestros corazones para escuchar lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y aquí comenzamos con punto número 1. Mira lo que dice aquí en punto número 1. Esto es Israel versus los gentiles. Los gentiles versus los Israel. Esta es una parábola del olivo. Una parábola del olivo. Aquí Pablo no pierde tiempo, ¿ves? Levantando a Israel y nosotros los gentiles que no somos judíos. Y nos viene y nos pone un contraste para asegurar que ambos entienden, que ambos pueden comprender que los dos han sido arrogantes y orgullosos con Dios. Y aquí, en este lado del balance, los gentiles, los que no son judíos, nosotros hemos sido demasiado orgullosos y arrogantes, igual como los israelíes, y pudimos ver que el castigo que cayó sobre ellos, y nosotros pensamos que no va a caer igual como nosotros, que no va a caer igual a nosotros, y estamos demasiado equivocados. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos. El primer punto es Israel versus los gentiles. Esta es una parábola del olivo. Versículo 17, Romanos capítulo 11, por favor. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Ahora, tenemos que entender que hoy en día nosotros nos hablamos así. Este no es el lenguaje común y corriente en las calles en Latinoamérica, que nosotros nos acostumbramos a hablar así. Nosotros no nos... y es la responsabilidad de los pastores de explicar lo que dice la palabra del Señor. Quiero que note algo aquí, que el olivo era un árbol más útil. El olivo era el árbol más útil. Era el árbol productivo, valioso de Israel. Por eso era precioso para la economía y bienestar de la nación. Debido a esto, la relación de la nación con Dios a veces se representaba con un olivo. El árbol olivo tiene un valor altísimo. Se estimaba altamente en los ojos de Israel. En el libro de los Salmos, capítulo 52, por favor. Y lo que quiero hacer aquí es quiero ir un poco más despacio para que podamos comprender lo que la palabra nos está diciendo. Y aquí en Salmo 52, por favor, vamos a ojear nuestras Biblias ahí a versículo 8. Note lo que dice la palabra. Dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Note cómo se está asemejando aquí. En el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 16, por favor, vamos al libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 16. Dice, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Con ruido de una gran estrépito que ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles. Wow. Wow, esto es impresionante. El libro de Oseas, capítulo 14, por favor. El libro de Oseas, capítulo 14, y note lo que dice versículo 6. Vamos juntos, nosotros hemos estado juntos por años y años y años, y note bien que ya sabemos cómo hojear la Biblia. Aquellos que son nuevos y aquellos que están sintonizando por la primera vez o no se ha acostumbrado a leer la Biblia, le va a costar, pero ¿sabe qué? Se va a ubicar. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 6, note lo que dice la palabra del Señor. Dice, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como de los cedros del Líbano.
Note cómo está describiendo este gran árbol olivo. Ahora note el cuadro. Note que el cuadro exacto que se da. Las ramas naturales se refieren a Israel. Este es el cuadro y la imagen que se está pintando, ¿no? Ahora, note que el cuadro exacto que se da es que las ramas naturales se refieren a Israel y las ramas del olivo silvestre se refieren a los creyentes gentiles. Nosotros somos las ramas silvestres de olivo. Hemos sido injertados, ¿no?, en el árbol. El olivo se refiere a Dios. Dios es el olivo. Y una relación correcta con Él. El árbol es Dios. Las ramas naturales son los judíos. Las ramas silvestres somos nosotros. ¿Cuál es la relación y cuál es la relación que debe de ser entre nosotros, los silvestres, con Dios, y los judíos con Dios? Yo creo que la primera cosa es esto. Algunas ramas naturales se quiebran y son rechazados. Punto número 1. Algunas ramas naturales se quiebran y son rechazadas. Este es el primer punto. Algunas ramas naturales se quiebran y son rechazadas. Algunos judíos no creyeron y no creen en Cristo. En consecuencia, no se encuentran unidos a Dios. No llevan una relación correcta con Dios. Pero note que solamente algunas de las ramas son desgajadas. Algunos judíos aceptaron a Cristo como el Mesías y mantuvieron una correcta relación con Dios. El cuadro que se está pintando, aquí está el árbol, y tú puedes ver que un sinfín de ramas comienza a caerse, porque no tienen una relación correcta con el árbol. Y estas ramas naturales que caen representan a Israel, a los judíos, que rechazaron a Cristo, y estas ramas caen. Ahora Dios viene para reemplazar esas almas y comienza a injertar a las ramas silvestres, los gentiles, nosotros. En el libro de Mateo capítulo 21, por favor, vamos a ojear ahí, en Mateo capítulo 21, versículo 43, en Mateo capítulo 1, versículo 43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ahora entiende lo que está diciendo la palabra. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Nosotros somos esa otra nación. Cuando la nación original, Israel, dejó de dar fruto para el Señor, estas ramas naturales que cayeron del árbol, ¿no? Esta es la referencia, este es el punto de vista. San Lucas capítulo 14, por favor, te quiero mostrar. Quiero asegurar que tú comprendas que lo que estamos hablando de lo que estamos hablando aquí es la palabra del Señor, no los pensamientos de Eddie Ildefonso. En San Lucas capítulo 14, versículo 24 dice esto: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. ¿Te recuerdas en San Lucas capítulo 14? Hay una invitación a los judíos que vengan a esta cena y no quisieron venir, porque no se querían acercar a los gentiles. En San Lucas capítulo 20, por favor, versículo 16. San Lucas capítulo 20, versículo 16, note bien lo que dice la palabra del Señor ahí, y dice: vendrá y destruirá a estos labradores, y dará la viña a otros, nosotros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. El judío dice: nunca suceda tal cosa. Y el problema es que sucedió. En el libro de Oseas capítulo 9 versículo 17, Oseas capítulo 9 versículo 17, escuche bien, Oseas
Mi Dios los desechará porque no le han escuchado. Mi Dios los desechará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Andarán errantes entre las naciones. Qué tremenda profecía. Porque ahora lo que pasó fue que Dios permitió la invasión de Israel y desparramó Raquín a todo el pueblo de Israel por las 4 esquinas del mundo. Regresemos, por favor, a Romanos capítulo 11, versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. El segundo punto es este. Punto número 2. Algunas ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el árbol. Algunas ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el árbol. Nosotros. Note que la palabra dice y tú. Y tú es una palabra singular, no plural. Pablo no está hablando a los gentiles como un todo, sino a gentiles como individuos. Porque no todos los gentiles iban a aceptar a Cristo tampoco. Y esta iglesia es puro gentiles. En otra palabra, no hay nadie aquí que es un judío. La mayor parte de Latinoamérica son gentiles. Y hay muchos judíos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayor parte son gentiles. Y no todos entran en el reino de Dios. No todos aceptan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pablo tiene mucho cuidado en el lenguaje que él está usando. Y en la gramática, él dice, y tú, quiere decir individuos, personas singulares que van a recibir al Señor Jesucristo. Quiero que usted note 2 cosas aquí. Se dice que el creyente gentil es una rama de olivo silvestre. La palabra silvestre quiere decir que el gentil no era parte del olivo, no era parte de Dios originalmente. Estaba fuera, separado y alejado del olivo de Dios. Por lo tanto, la segunda cosa quiero que usted note. El creyente gentil se dice que ahora ha sido injertado en olivo, nosotros. Ahora está unido a Dios, esto es, está en una buena relación con Dios. En consecuencia, ahora participa en la raíz y de la grosura del olivo. Simplemente esto significa que el creyente es alimentado y fortalecido por Dios. Ahora piense bien conmigo. A ver si lo digo así, el glorioso privilegio de ser nutrido por Dios llega a ser privilegio del gentil tanto como del judío. Regrese conmigo, por favor, al principio de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18, por favor, mira lo que dice. Para mostrarle. Él dice así. En Génesis 22, 18 dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. ¿Está captando? En el principio, en las profecías, Dios tenía en mente ya a nosotros, los gentiles. Y si nosotros reconocemos que Dios es soberano, y Él es omnisciente, omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. Omni es la palabra todo, ciente es sabiduría, es conocimiento, ¿no? Él tiene conocimiento total, todo, pasado, presente, futuro. Él dice aquí en versículo 18, en Génesis capítulo 22, y en tu simiente, judíos, será bendecida todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. El plan original era que los judíos iban a compartir lo que nosotros decimos hoy día, el evangelio de Dios, de Jehová Dios,
a todas las naciones en esa época. Ahora, note las palabras con ellos. Con ellos, esta palabra entre con ellos. El creyente gentil es injertado en el olivo con las ramas naturales. Es importante notar esto, porque significa que hay solamente una familia de Dios, no hay dos familias, una sola familia. Por favor, dejemos de ser tan ridículos que el mundo gentil siempre anda atacando a los judíos. Y yo te aseguro que la mano fuerte de Dios va a caer duro sobre todos los países que siempre está en contra de Israel. Va a caer duro. Porque en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, creemos que tenemos el derecho de condenar a una nación que Dios escogió y formó. Ahora imagínense esto. El mundo nace. Dios es el creador. Sale toda, ¿no? De la tierra sale ¿qué? Adán y Eva. De Adán y Eva tenemos descendencias. Cuando llegamos con Abraham, y de Abraham adelante, después de Noé, ahora Dios escoge entre todos los pueblos y convierte un pueblo en judío. De todas las ramas en la tierra, Dios saca uno y lo convierte en judío. Y esta rama se convierte y es injertada a Dios, el árbol. Y ellos tienen todos los privilegios. El único pueblo que recibe la palabra de Dios, porque ningún otro pueblo lo había recibido. Y se encuentra en un estado donde desobedece a Dios y no acepta el Mesías, el Cristo. Y ahora nosotros, de todos los pueblos, ciertas personas son injertadas en la rama. El mismo proceso. Hay una sola familia, no hay dos. Tanto las ramas naturales como las silvestres son parte del mismo olivo. La única diferencia es que las ramas naturales fueron las primeras ramas que crecieron en el olivo. Las ramas silvestres tenían que ser traídas y también injertadas en el árbol. Note que algunas ramas naturales son desgajadas por no haber llevado fruto. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 15, mira lo que dice. Cuando tú fallas, Juan capítulo 15, por favor, versículo 6. Cuando nosotros fallamos en cumplir con la palabra del Señor, y estamos fallando, la enseñanza bíblica es esta, que se corta esa rama. Y yo no puedo imaginar cuántas ramas van a ser cortadas de nosotros, silvestre, que fuimos injertadas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6, dice lo siguiente. Si alguno no permanece en mí, el olivo, Dios, Jesucristo, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Llegamos al segundo punto, por favor. Punto mayor. Romanos capítulo 11, versículo 18. Vamos a regresar a Romanos capítulo 11, versículo 18. Hemos concluido con versículo 17. Mira lo que dice ahora 18. Y aquí el tema es la arrogancia. La arrogancia, el orgullo de los gentiles. ¿No es? Aquí el tema es la arrogancia, el orgullo, ¿no?, de los gentiles y de los judíos. Viceversa.
Aquí está la primera advertencia, la primera advertencia. Hay una primera advertencia aquí. Note lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 18. Dice, no seas arrogante. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que es la raíz es la que te sustenta a ti. Mira, nosotros, los gentiles, vale más que tengamos mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, por favor. De tirar pecho a los judíos. Fueron desechados, condenados, pero nosotros fuimos injertados en la familia de Dios. Tenga cuidado con esa arrogancia y soberbia. Esto es lo que él está diciendo aquí. El creyente gentil, nosotros, no debe ensoberbecerse contra los judíos. Esta es la idea. La idea es que no debemos tratarlos como seres inferiores porque niegan a Cristo. Tú y yo no tenemos ese privilegio. No debemos insultarlos y ridiculizarlos porque difieren de nosotros como creyentes cristianos. No debemos pisotearlos porque se niegan a creer como nosotros. No debemos jactarnos de que conocemos la verdad en cuanto al Mesías, mientras ellos no. Como creyente gentil, como cristianos, debemos de respetar a todo el pueblo y no ofenderlos, porque creemos que somos los únicos. El creyente gentil no tiene derecho de elevarse por sobre el judío ni sobre otras personas. La razón se ve claramente. Nosotros somos las ramas silvestres, muy silvestres. Nosotros no llevamos a la raíz. Nosotros no llevamos a la raíz, no, en otra palabra, el judaísmo. Es la raíz que nos lleva a nosotros, el cristianismo. En este árbol de olivo fluye la savia del judaísmo. Pero cuando el judaísmo comenzó a rechazar al olivo, a Dios, como Dios había escogido, había injertado a Él mismo a los judíos, cuando Él creó un pueblo que no había existido, y luego lo rechaza, Él no lo desecha, no lo rechaza, lo echa a un lado, y ahora Él permite a los gentiles que no pueden entrar por el judaísmo, ahora entran por el cristianismo. Ambos creen en el Hijo de Dios. El Mesías, el Señor. Y ahora otra cosa, si no hubiera sido por el judaísmo, note bien, la salvación nuestra viene por gracia de los judíos. Si no hubiera sido judaísmo, no habría cristianidad. Tenemos que entender. La cristiandad, escuche bien, no hubiera existido si no hubiera sido por el judaísmo. Si no hubiera sido por los creyentes judíos, no habría creyentes cristianos. Y si Pedro y Pablo y los demás no hubieran rendido sus vidas para predicar a Cristo, entonces el mensaje de Cristo nunca nos hubiera alcanzado. No debemos olvidar jamás que la salvación viene de los judíos. Eso está claro en la Biblia.
especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, está clarísimo en Juan, capítulo 4, versículo 22, que la salvación viene de los judíos. Piense bien conmigo. Todo creyente gentil tiene una deuda con el pueblo judío. Si te gusta, no te gusta, te cae gordo, no te cae bien, a mí no me importa. Estamos endeudados, nosotros los gentiles, con ellos los judíos. El fracaso de ellos es lo que abre la puerta para nosotros. Tan soberbios y orgullosos que somos. Debemos llevar el evangelio a los judíos. Ahora regresar con ellos y llevarle el evangelio. Como lo hicieron algunos de los primeros cristianos judíos, a traernos a nosotros el mensaje. La deuda es nuestra. Que fue los judíos creyentes que nos trajeron a nosotros el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevárselo a ellos. Por esa razón el apóstol Pablo fue muy claro. Cuando el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos a abrir la Biblia, por favor. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice esto. Y aquí está una definición del Evangelio. Él dice en versículo 16, Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, de los gentiles, de los que no son judíos. ¿Está agarrando la idea? ¿Captando la idea? Mira. Vamos a llegar al tercer punto mayor. Y vamos a regresar a Romanos capítulo 11, versículo 19 hasta 21. Romanos capítulo 11, versículo 19 hasta 21, por favor. Y aquí el tema es sobre la incredulidad y la complacencia del gentil. La incredulidad y la complacencia de nosotros, del olivo silvestre, la rama silvestre, nosotros los que no somos judíos, los gentiles, y también la incredulidad y complacencia de los judíos. Los dos andan igual. Este es el tema aquí. Y esta es la segunda advertencia. Punto número 3, esta es la segunda advertencia. Note por favor lo que dice versículo 19 hasta 21, por favor. Versículo 19. En Romanos capítulo 11. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por tu incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Dios no toleró la necedad del judaísmo. Dios no va a tolerar la necedad nuestra de los gentiles tampoco. Tenemos que entender que el creyente gentil debe temer la complacencia y la incredulidad. Está el peligro de que los creyentes gentiles piensen que son más aceptables a Dios porque han tomado el lugar de los judíos como seguidores verdaderos de Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con eso, por favor, te ruego. Sin embargo, debemos siempre recordar lo que dicen las Escrituras. Israel no fue rechazado por Dios para que nosotros los gentiles fuésemos salvos. Israel fue rechazado por Dios por causa de su incredulidad. Dios no ha rechazado a un pueblo, ni lo rechazará con el fin de salvar al otro pueblo. Dios alcanza a toda nación y el pueblo que anhela ser injertado en él. Dios acepta a una persona porque cree en su Hijo Jesucristo.
Los judíos no creyeron, algunos gentiles creyeron. El creyente gentil está unido al olivo por medio de la fe, no por alguna bondad o mérito o valor que tenga en sí mismo. Ahora note que el creyente gentil debe cuidarse de la satisfacción por sí mismo, del sentimiento de seguridad y salvación, de sentirse más aceptable porque está en el cristianismo, la religión que reconoce al Hijo de Dios. El creyente gentil debe cuidarse de su magnanimidad, de su magnanimidad, en cambio debe temer. Debe temer porque es menos probable que Dios perdone a las ramas silvestres que las ramas naturales. La advertencia es muy dura. A ti tampoco te perdonará. Mira lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, tampoco a ti te perdonará a nosotros los gentiles. Piense bien conmigo. Si Dios no perdonó a los judíos a causa de su incredulidad, con mayor razón no nos perdonará a nosotros. Los judíos eran las ramas naturales, nosotros somos las ramas silvestres. Y nunca se olvide eso. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3, por favor, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36, por favor. Y note lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora rece conmigo al cuarto punto mayor. Cuarto punto mayor, vamos a rezar a Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. Y aquí es la tercera advertencia, Y el tema principal aquí es el juicio y la bondad de Dios. El juicio y la bondad de Dios, aquí hay una tercera advertencia. Dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 22, por favor. Mira pues la bondad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Aquí el creyente gentil debe mirar atentamente la bondad y la severidad de Dios. Y tú y yo vivimos hoy en día en una época donde nosotros, en nuestra arrogancia y nuestra soberbia, siempre estamos hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, como si la severidad de Dios no existe. Más bien, yo estoy más que convencido que nosotros los gentiles, los benditos gentiles que somos, las ramas silvestres, que nosotros estamos convencidos que la severidad de Dios no existe. Tenga mucho cuidado con eso. El creyente gentil debe mirar atentamente la bondad y la severidad de Dios. La primera cosa es esto: la severidad de Dios se ve en la caída espiritual de Israel. Punto número 1. La severidad de Dios se ve en la caída espiritual de Israel. Esta palabra severidad en griego, que es la palabra apotomía, que se deletrea A-P-O-T-O-M-I-A, apotomía, significa, es la palabra abrupta, aguda, áspera, cortar.
Los judíos habían cometido los mismos pecados acerca de los cuales se hace la advertencia a los gentiles en este pasaje. Los judíos habían desarrollado una actitud de arrogancia y jactancia hacia otros pueblos, negándose a llevarles la palabra de Dios. Este fue el gran pecado del judaísmo, de no llevar la palabra de Dios al mundo. Y nosotros estamos cometiendo el mismo error, porque Cristo fue bien claro con nosotros en Mateo capítulo 28, en versículos 18 y 19, cuando y pues a todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y a guardar lo que te he enseñado, y estaré contigo hasta los fines del tiempo. Está bien claro en la Gran Comisión. Y nosotros hoy día hemos convertido la Gran Comisión en la Gran Omisión. Este fue el error grave, el pecado de Israel. Además de estos flagrantes pecados, los judíos habían rechazado a los profetas de Dios a través de los siglos, hasta el que finalmente dieron muerte al propio Hijo de Dios. Mataron a los profetas. En suma, el pecado de ellos había sido la incredulidad. La vasta mayoría de los judíos nunca creyeron a Dios, no al punto de amar a Dios en forma suprema. Como resultado, el juicio y la severidad de Dios cayó sobre ellos. En el libro de Amós capítulo 3, versículo 2, te quiero mostrar. Por favor, vamos a ojear la Biblia, Antiguo Testamento, el libro de Amós capítulo 3, versículo 2. Dice, solo a vosotros ha escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Ay, Dios mío. Oseas capítulo 3, versículo 2. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. San Lucas capítulo 12, versículo 47, escuche bien, por favor, vamos a ojear nuestras Biblias, por favor. San Lucas capítulo 12, versículo 47 dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Una vez más, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Si alguno no permanece en mí, Cristo está hablando. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. En versículo 9, Romanos capítulo 3. Aquí todos han pecado. Mira lo que dice. Versículo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29, Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice esto, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo a sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Isaías capítulo 13, versículo 11, repito, Isaías capítulo 13, versículo 11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez
de los despiadados. Jeremías capítulo 21, versículo 14, por favor. Jeremías capítulo 21, versículo 14 dice: y yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, declara el Señor, y prenderé fuego en su bosque que consumirá todos sus alrededores. Sofonías capítulo 1 versículo 12, el libro de Sofonías capítulo 1 versículo 12 dice: y sucederá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Ni bien ni mal hará el Señor. Este es lo último en la arrogancia del ser humano. Te ruego, te imploro, arrepiéntese de sus pecados. Estamos cometiendo un gran error. Tu religión no te puede salvar. Solamente Cristo en la cruz es el que te salva. Vamos a orar. Señor, tu pueblo te necesita. Tu pueblo te necesita, Señor. Y para muchos en su arrogancia, en su soberbia, no ven que tan necesitados realmente son. Señor, en tu gran bondad, tu misericordia, derrame tu gracia y toca sus corazones. Que vengan a los pies de tu Hijo amado Cristo Jesús. Esto yo te lo pido en el nombre de Jesucristo.